Bienvenidos a una nueva entrevista en Spondylus. En esta ocasión estamos con Tuija Vintie, que nos visita desde la Universidad de Helsinki de Finlandia. Tuija es parte del proyecto EDGES, que justamente trata sobre cómo entrelazar los conocimientos de los saberes indígenas con toda la estructura occidental de las universidades. Entonces, Tuija, bienvenida y estamos aquí para conocer sobre tu proyecto. Muchas gracias, Sofía. Es un gusto estar aquí. Tuija, ¿cómo fue que tú empezaste a acercarte a estos temas, a la investigación sobre los saberes indígenas? Bueno, eso ya tiene como una larga historia que a partir del 2007 he trabajado en proyectos, diferentes tipos de proyectos, donde que se trabaja justamente con pueblos y nacionalidades indígenas y saberes indígenas desde el campo educativo más que nada. O sea, por ejemplo, trabajando en apoyo de educación intercultural bilingüe. Sobre todo en la región amazónica. Entonces, en primeros años tuvimos un proyecto donde que estábamos trabajando tanto en Ecuador como en Bolivia y Perú, y estábamos trabajando junto con actores de cada país y con oficinas de UNICEF y otras oficinas internacionales para fomentar educación intercultural bilingüe, investigación sobre el tema, también producción de materiales educativos para el sistema intercultural bilingüe. Y de ahí empezó el trabajo, colaboración y después también la investigación. Entonces, no es la primera vez que estoy aquí en el Ecuador, sino ya he venido varias veces, pero más para trabajar en la región amazónica y por ejemplo, con colegios de educación intercultural bilingüe y sobre estos temas de cómo es posible colaborar y cómo es posible incorporar el conocimiento indígena en el sistema educativo formal. Antes de adentrarnos en el campo totalmente académico, me gustaría conocer desde tu perspectiva más personal, ¿qué ha tocado a ti? ¿Cómo ha tocado para ti toda esta experiencia compartiendo con comunidades indígenas del Ecuador? ¿Qué vibras se han tocado en ti? Bueno, obviamente es un tremendo impacto también en la persona de poder compartir, de poder aprender de diferentes maneras de pensar de la vida, de diferentes maneras de ver el mundo, de conocer la realidad donde que estamos viviendo. Entonces ha sido un impacto en mi vida personal, en mi vida académica, en todo lo que estoy haciendo, digamos, en mi vida profesional. Por ejemplo, ¿ha habido algunas situaciones o cosas que hayas ido aprendiendo que te ha removido formas de pensar, creencias? Sí, pensando de formas de pensar, por ejemplo, eso de cómo vemos esta situación, o sea, que aquí estamos viviendo un policrisis, un crisis ambiental, crisis social. um, bueno, hubo la crisis sanitaria por la pandemia y como que cómo se entrelazan todos esos crisis y cómo podemos responder eh, desde una armonía entre todos los seres que existen en el mundo, no solamente los seres humanos, pero todos los seres. Eso me ha impactado bastante la manera de ver cómo se entiende este cosmos, la cosmovisión indígena entera, como que de poco a poco aprender el pensamiento en las comunidades, tomando la guayusa con la gente mayor de las comunidades. Eso me ha sido un aprendizaje bien grande.
Creo que el momento de la pandemia por COVID-19 fue un momento en donde se condensaron muchas crisis, ¿no? Incluso como que saltaron a la vista muchas de las desigualdades económicas, sociales, sociopolíticas. Sí. ¿Cómo ingresa todo este aspecto dentro de la investigación? Esto, bueno, pensando particularmente en la investigación que estamos desarrollando ahora con mi grupo de investigación, eh, queremos mirar el conjunto, este policrisis y cómo está afectando sobre todo a la juventud indígena sobre todo. Eh, bueno, de un lado, eh, mirando cómo afecta a las trayectorias futuras que están pensando los y las jóvenes, y de otra parte, de ver cómo las y los jóvenes están enfrentando las crisis, o sea, las destrezas que tienen, que han tenido que acumularse durante esta vida en el policrisis. O sea, también de apoyar, fomentar esas destrezas que tienen, esas posibilidades que tienen para enfrentarse con las crisis y para salir adelante, digamos, de poder promover un poco este espacio de resiliencia colectiva de la juventud, sobre todo las jóvenes indígenas. Eh, un poco ya vinculándole con tu investigación. Ecuador ha tenido, en ciertos momentos ha ido incluyendo, ¿no?, el tema de educación intercultural bilingüe en los colegios y también de ir viendo cómo entrar en las universidades con este tipo de temas. Hay un grupo actualmente que está trabajando justamente con el sistema de educación superior, ¿no?, de la red Yanantin, que justamente dice, bueno, tenemos que también prolongar eso hacia la educación superior, pero desde la investigación, ¿cómo se está viendo todo eso? La vinculación con la Ajá, educación con los superior. saberes, y claro, y los Sí, saberes indígenas, que justamente es tu claro. investigación. Eso, bueno, desde el proyecto EYES, por ejemplo, la idea es de trabajar durante estos 4 años que tiene el proyecto, es de trabajar de diferentes maneras para poder fomentar ese vínculo. O sea, puede ser a través de la investigación, a través de la enseñanza en las universidades, a través de la vinculación hacia la sociedad, ¿no es cierto? O sea, todos esas tres misiones que tiene la universidad, de cierta manera tener algunas repercusiones en todos esos ámbitos para que la investigación tenga más perspectivas indígenas, que para que podamos ya cambiar las metodologías, incluyendo la perspectiva conocimiento, saber ancestral de los pueblos y nacionalidades, así como después en la educación también tener diferentes métodos de enseñanza, de diferentes, o sea, eh, para que esté bien incorporado la perspectiva Ujú. ancestral también en la educación. Y, y justamente, bueno, en la vinculación, para que haya más vinculación con las comunidades de base y también el impacto hacia la política, decisiones, eh, eh, ah, las decisiones también y la política social, digamos. Entonces, que intentamos trabajar en todos esos ámbitos. Desde el lado de las comunidades, ¿cómo está siendo recibido este proyecto? ¿Ya están trabajando con las comunidades? ¿Cómo los reciben? ¿Hay totalmente apertura? ¿Hay resistencias? Bueno, por lo que veo, hay mucha apertura, que, bueno, obviamente aquí en el Ecuador vivimos en un país de interculturalidad, plurinacionalidad.
multilingüismo, donde que ese tipo de diálogo ha sido constante y es fundamental tener ese tipo de diálogos, diálogo de saberes, diálogos interculturales. Así que hay una larga historia de diálogo entre los saberes. Así que hay como una apertura que veo. O sea, obviamente que hay lugares donde que uno quiere mantener lo suyo y no estar compartiéndolo todo, y hay que respetar eso. Eso también es importante, pero de todas maneras veo que hay mucha apertura. Uh-huh. Las perspectivas, o sea, son 4 años a partir de ahora. Ahora es ya empezando el segundo año. Ah, ya. Sí. Y entonces tendríamos al final o sea, sí quisiera puntualizar en qué comunidades se están trabajando, con qué universidades, entiendo que son 18 universidades, hablan de América y de Europa, sí, que intervienen 18. en este gran proyecto. Sí, son 18 universidades y no sé nombrarlas todas ahora, pero en Europa y en América Latina justamente. Y bueno, como que yo conozco lo que estamos haciendo en Finlandia, en Helsinki. Helsinki es la única universidad de Finlandia que está participando, así como aquí en Ecuador, la Andina es la única que participa en este proyecto. Las otras universidades están en otros países, están en Argentina, aquí en Latinoamérica, en Perú, Argentina, Colombia, Chile, por lo menos Bolivia, en Europa, en Finlandia, Alemania, Italia, España, Portugal. Portugal es liderando, Universidad de Lisboa está liderando el proyecto. O sea que son muchos lugares, muchas comunidades con las que se está desarrollando el trabajo, y creo que somos más de 150 investigadores que estamos participando en el proyecto, y cada uno de los investigadores tienen sus proyectos de investigación, o sea, tienen sus temas particulares que están investigando, y de ahí se va desarrollando. Sí, se va creciendo el proyecto. Y bueno, el proyecto EGIE es como que no ofrece como los fondos para la investigación directamente, sino más bien ofrece este espacio de intercambio entre las universidades, entre los investigadores, para que haya unas posibilidades de hacer este tipo de estancias en diferentes universidades, para poder compartir con los investigadores que trabajan en diferentes partes del mundo, y así ir compartiendo, construyendo el conocimiento sobre los temas que nos interesan. Ese es un gran proyecto con más de 100 investigadores. Sí. Y es como el regresar a ver ante una policrisis, como bien mencionabas, ¿no? Regresar a ver, a decir, bueno, ¿qué tienen que decir las comunidades indígenas desde sus saberes, ¿no? Así que más bien muchísimas gracias, y será un gusto ir viendo los resultados que vayan sacando paulatinamente de la investigación. Estaremos pendientes. Muchas gracias por la gracias. Y gracias también por seguir esta entrevista.